Tipos de riesgos de trabajo. Toda labor es una actividad que puede generar un riesgo de trabajo, sea la función que se realice. Por eso mismo, tanto los empleados y superiores en toda empresa deben conocer que en todo puesto de trabajo puede existir un alto impacto de sufrir riesgos laborales. Por riesgos laborales entendemos que son todos los tipos de acontecimientos que pueden llegar a poner en riesgo la salud y estabilidad tanto física como psicológica de los trabajadores. Tipos de riesgos laborales. Riesgo químico, riesgo físico, riesgo biológico, riesgo psicosocial, riesgo ergonómico, riesgo ambiental y riesgo mecánico. Riesgos mecánicos y físicos. Los riesgos mecánicos y físicos son todos aquellos que no pueden ser controlados adecuadamente y pueden producir accidentes que traigan consigo lesiones corporales, como podrían ser cortes, abrasiones, punciones, golpes por objetos, atrapamientos, aplastamientos, quemaduras, entre otros más. Riesgos físicos. Por riesgos físicos entendemos que su origen está en los distintos elementos del entorno de los lugares de trabajo. La humedad, el calor, el frío, el ruido, entre otros. Y estos pueden dañar a los trabajadores. Riesgos mecánicos. Son los que se producen por el uso de máquinas, útiles o herramientas, produciendo cortes, quemaduras, golpes, etc. Muy buenos días, yo soy Andrés Onésimo Chinjuchín y a mí me tocó hablar sobre el tema 3.3 riesgos ergonómicos. Como podemos ver en la primera diapositiva, se refiere a la postura que mantenemos mientras trabajamos. La ergonomía estudia la relación entre el entorno de trabajo y quien realiza el trabajo. Su objetivo es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del trabajador, evitando la existencia de los riesgos ergonómicos específicos, en particular los sobreesfuerzos. Como podemos ver que el ergonómico se basa en la relación del esfuerzo que hace el hombre en realizar trabajos, en particular los que se esfuerzan mucho por realizarlos. Como siguiente diapositiva dice, las lesiones más frecuentes derivadas de los riesgos ergonómicos son en el cuello, espalda, hombros, codos, muñecas, manos, dedos y piernas. Y como podemos ver, estas lesiones se dan por el medio donde estamos trabajando, ya sea porque el lugar no es cómodo, ruidoso, te duras mucho tiempo en el trabajo, tarda, o por cosas derivadas que pueden afectar a partes de los músculos del cuerpo, ¿no? Como el cuello, cuando estás sentado en una silla, pues no estás cómodo, o por mucho tiempo que te mantienes sentado, llega a doler en la postura que te encuentras, igual que la espalda, los hombros y los codos. Las muñecas por el tanto tiempo de movimiento que lo utilizas, igual que los dedos y las manos, igual que las piernas. Y ahí puede ser riesgos de los músculos. Y algo que haces trabajos fuertes, ya sea por cargar cosas, ahí se puede sufrir lesiones. Tipo de riesgos ergonómicos. Los tipos de riesgos son posturas forzadas, riesgos originados por movimientos repetitivos, como habíamos dicho, riesgos en la salud provocados por vibraciones, aplicación de fuerzas, características ambientales en el entorno laboral, iluminación, ruido y calor, como hemos visto, si el lugar no es cómodo, ya sea por la iluminación, el ruido y el calor. Estas son cosas que pueden afectar. Riesgos por el trastorno muscular esqueléticos derivados en la carga física, como pueden ser los dolores de espalda, lesiones en las manos, etc. Esas son las lesiones que se pueden dar al realizar trabajos, como ya habíamos visto, que se sobrepasen de lo normal, ya sea por el tiempo o por la forma en que nos encontramos, ya sea que no sea cómodo. Esos son los riesgos ergonómicos que podemos encontrar.
dejo con mi compañero. Un riesgo biológico se conoce como la posible exposición a microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Estos se pueden contagiar o transmitir por medio de las vías respiratorias, digestiva, sanguínea, piel o la mucosa. Un riesgo eléctrico también es conocida como la posibilidad de pérdidas de vidas, de daños a los bienes materiales, a la propiedad y a la economía para un periodo específicamente en un área conocida, debido a la circulación de una corriente eléctrica. Existen dos tipos de riesgo eléctrico, los cuales son el riesgo de electrocución y el riesgo de incendio. La electrocución se produce cuando, a causa de una descarga eléctrica, la persona sufre una parada cardiorrespiratoria, llegando en la mayoría de los casos a producir la muerte. Y el riesgo de incendio se produce cuando no hay combustible a temperatura suficiente para combinarse con el oxígeno del aire, y lo podemos prevenir si impedimos que haya materiales combustibles en condiciones de peligro, como focos de calor y aire en contacto de materiales inoxidables. El riesgo químico es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de la exposición a agentes químicos. Esta exposición viene determinada por el contacto de éste con el trabajador, normalmente por inhalación o por vía inhalatoria o por vía dérmica. Para calificar un riesgo químico desde el punto de vista de su gravedad, se debe valorar conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. La gravedad del riesgo depende no solo de la naturaleza del agente químico en cuestión, sino que también las condiciones individuales del trabajador expuesto y de las características de la exposición, la cual está determinada por factores propios del puesto de trabajo y de las condiciones ambientales que puedan favorecer la absorción del tóxico, como la temperatura del ambiente o el esfuerzo físico que requiere el trabajo. Riesgos del manejo de materiales y sustancias radiactivas. La protección radiológica se puede definir como una disciplina de ciencia y técnica que tiene como finalidad la protección de las personas y también del medio ambiente frente a los riesgos que deriva el manejo de la radiación natural, ya sea procedente de fuentes radiactivas o bien de generadores de radiación ionizantes. Como todo tiene un nivel de exposición, ya sea menor o mayor, que puede ser la muerte. Los usos de sustancias radioactivas, las cuales son las placas de medidas de rayos X, fluorescencia, radioterapias, energía nuclear, entre otros. El equipo necesario para la manipulación de sustancias tiene que ser el delantal de plomo, guantes plomados, gafas industriales y collar de protección para los tiroides. Buenos días, yo soy Andrés Oner Chinjuchin. Esta vez me tocó hablar del tema 3.6, riesgos infectos biológicos. Como podemos ver, como dice, los riesgos de infectos biológicos son agentes vivos microscópicos y como podemos ver son como microbios o gérmenes que se encuentran presentes en el ambiente de trabajo, capaces de producir ciertas infecciones, reacciones, alergias tóxicas en los trabajadores que se exponen a esto durante la realización de su tarea. Como podemos ver, estos microbios o gérmenes se encuentran en cualquier parte, o sea, no podemos decir que estamos seguros a algo si no lo sabemos cómo se encuentra el ambiente. Así digas, está limpio el ambiente, no sabes qué clase de germen o microbio se encuentra en ese lugar, entonces estamos expuestos. Digamos que estemos seguros, aunque por el ambiente limpio que se vea, no sabemos qué germen existe ahí. Como siguiente diapositiva dice, los gérmenes
patógenos son elementos de trabajo producidos por personas, animales o el ambiente en el proceso de trabajo y pueden transferirse por 3 vías. Como podemos ver, se pueden transferir por 3 vías, las cuales como primera son la vía respiratoria, es la principal. O sea, ya que los gérmenes se pueden encontrar o los microbios se pueden encontrar en el viento o en el polvo cuando se sacude o pasa algo, como un animal se sacude o pasa, no sé, un coche y levanta el polvo, o otro proceso natural, así como el viento, por si cuando pasa el viento fuerte, no sabemos qué microbio puede traer y el momento en que respiramos lo podemos ingerir o intoxicarnos, ¿no? Como segunda vía tenemos la cutánea, que son erosiones, heridas, objetos cortantes y pinchazos. Como podemos ver también estos gérmenes o virus o bacterias, se puede decir, se pueden ingerir por cortadas o heridas, ya sea que tengas una herida cortada y no te la tapes o no te la protejas. Igual por ahí puede ser una vía de infección o después intoxicarte, o más o menos como, pues, no, como puedo decir, estos como son los ácaros. Esos ácaros se pueden inferir por heridas, ya sea por heridas o por el viento. Como tercer vía tenemos la vía digestiva, que son la ingestión por pipeteo, alimento contaminado. Esto mayormente se puede dar por comer cosas que ya no sirven, ya han caducado o ya hayan sido en estado, o no está cocido la comida. Cuando comes algo te puedes intoxicar porque no se cocina la comida o no se llega a una cierta temperatura donde se puedan morir todas las bacterias o que puedan lastimar a la persona, ¿no? O igual por no estar lavado la cosa que comes, no solo por estar caducado o echado a perder. Como siguiente tenemos la prevención de los riesgos biológicos. Las medidas de prevención y control deben adecuarse al tipo de germen, a la fuente de infección y el modo de transmisión propio de cada enfermedad. Sin embargo, pueden establecer algunas inconveniencias generales para todos los trabajadores con riesgo. Como podemos ver, para evitar el desarrollo y diseminación de los gérmenes se puede hacer mediante el control de veterinario de los animales, o sea, llevar a un veterinario a los animales para desinfectarlos y así ya quiten los gérmenes o bacterias que pueda traer, ya que ellos son los más propensos de traer estos microbios, ¿no? Como siguiente está el control de cueros, de lanas. Esto, o sea, ya ves que las lanas, no sé, tus mascotas o cosas se suben encima de eso, o es donde más se guardan sus microbios que tienen los animales, o no sé, del viento que entra. Puede traer, aunque usted diga que está limpio, no, a veces no lo está. Y por eso existen estas protecciones de las lanas, los cueros, para que protejas la lana y ya, así estés encima de él, el cuero te protege de ella, ¿no? Como siguiente está la eliminación de las ratas y ratones. Por eso existen desinfectantes, herbicidas y todos los productos para matar a estos animales, aunque digamos que es un maltrato, pero o sea, es igual, son animales que no deben estar dentro de la casa o cerca del humano, porque son los que más propensos tienen de microbios, bacterias y rabia, o se puede decir, o pueden intoxicar, o sea, no son igual a la piel de un humano a de un animal. Entonces puede traer muchas infecciones. Como siguiente tenemos la desinfección y esterilización de productos contaminados. Para desinfectar un producto es como se puede decir la carne, ¿no? Cuando está infectado tiene bacterias porque tiene la sangre y todo. Para desinfectar ya sea metiéndolo en el congelador o cocinándolo, ¿no? Ahí se mueren todas las bacterias o microbios que tiene, para poder ingerir este producto, no solo comerlo, porque nunca vamos a comer algo que no lavemos o no. Así, esta forma de desinfectarlo es lavarlo y después cocinarlo. Ahí se muere todo. Como siguiente está la limpieza y desinfección de los locales de trabajo. Como para poder trabajar debemos desinfectar el lugar, como dice aquí la limpieza. Aquí se utiliza el cloro y todos los materiales que deben servir para desinfectar algo, ¿no? Un lugar.
Como siguiente tenemos evitar o reducir la exposición mediante evitar y reducir la exposición. Tenemos la reducción del número de trabajadores expuestos, el diseño del puesto de trabajo y organización del trabajo, prácticas y métodos de trabajo seguro, la utilización de material desechable, la ventilación forzada o aspiración, la señalización advirtiendo la presencia de riesgo, la provisión del área de descanso, alimentación e higiene. Las medidas dirigidas a los trabajadores son la capacitación de los trabajadores, la limpieza y desinfección de ropas, herramientas de trabajo, igual la higiene personal al finalizar la jornada, como sabemos esto es importante, la protección de las heridas, esto es más ya que algunos no sabemos qué enfermedades puedan traer desde que nacen, entonces siempre tener una herida a alguien puede traer consecuencias, ya sabemos que hay muchas enfermedades que se pueden transmitir por estas cosas, ¿no? Es importante también la utilización de los elementos de protección personal, como se estoy diciendo. Aparte de cubrirte las heridas, utilizar estos elementos de protección nos sirve más. Igual la vacunación contra los tétanos, la hepatitis A y la B es importante, ¿no? Igual la prohibición de comer y beber, fumar, etcétera, ya que en estas cosas pues ya sabemos que se puede también contaminar a una persona, ya sea que te haga por tos o algo y después lo hagas, ¿no? La vigilancia de la salud de los trabajadores de la forma periódica. Y como podemos ver, estas son las medidas dirigidas a los trabajadores. Y por eso daría finalizado el tema. Espero que les quede claro. Gracias. Muy buenas noches, pues a mí me toca hablar sobre el tema 3.7 que son los riesgos psicosociales. Un riesgo psicosocial también es conocido como el estrés laboral, el cual es cualquier riesgo laboral relacionado con la forma en que se diseña, es decir, tiene que ver mucho con el trabajo, a diferencia de otros tipos de riesgo. Esta consta de 7 características, las cuales son difíciles de medir o cuantificar, como el ruido, la iluminación, los cuales cuentan con sus propios parámetros de medida utilizados por los técnicos de prevención de riesgos laborales. Existen varios tipos de riesgos psicosociales, como el más conocido es el estrés, el cual es el más global porque es una respuesta general de todos los factores psicosociales y este se debe a la excitación y de respuesta, es decir, que no puede afrontarlo. Los actos y condiciones inseguras son aquellos comportamientos o circunstancias, respectivamente, que dan lugar a la ocurrencia de los principales accidentes o enfermedades laborales. De acuerdo al nivel de significancia de cada uno de ellos en las investigaciones de los accidentes de trabajo, los actos y condiciones inseguras o subestándares, como también se le conoce, son denominados como causas inmediatas, siendo estos los principales factores desencadenantes de los accidentes o enfermedades. El EPP, o también llamado equipo de protección personal. El equipo de protección personal juega un rol fundamental en la higiene y la seguridad de los operadores, debido a que eso se encarga de evitar el contacto con las superficies que pueden representar un peligro o cualquier otro elemento que puede poner en riesgo nuestra integridad de la persona. En la clasificación podemos encontrar el calzado industrial, la protección de la cabeza, el casco, los impermeables y botes impermeables, los lentes que son para la protección facial y visual, la ropa industrial que son 100% algodón, que puede resistir arcos eléctricos y algunos productos químicos. Protección de las alturas, que puede contener los arneses, cables de vida, puntos fijos y líneas de vida. Protección de manos, que están recubiertos de nitrilo, que están protegidos contra impactos.
la protección respiratoria, que es un equipo de aire autónomo, la protección auditiva para